Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este evento organizado por el Centro Español de Turismo Responsable y enmarcado dentro de la semana de actividades de la ISTO alrededor del Día Mundial del Turismo Responsable. Y os voy a dejar directamente con José María de Juan, que os va a compartir algunos de los proyectos que están ahora mismo en marcha y finalmente os contaré yo también algunos de los proyectos en los que andamos involucrados ahora y que todos continúan intentando avanzar un poco en esta idea que nos une a todos alrededor del centro, que es tratar de hacer un turismo que realmente sea beneficioso para todos, especialmente también para los anfitriones del lugar donde se desarrolla y que sea bueno también para el planeta. José María, cuando quieras te cedo la palabra y me quedo un poco pendiente de la sala de espera y del chat. Muy bien, pues voy a darle entonces a ver si le hago bien lo de compartir pantalla. Un momentito. Puedo ya, ¿no? Entonces, compartir. Mira, sí, aquí la tengo. Se ve bien, ¿cierto? Sí, si quieres, si le das a tu modo presentación, se Sí, verá más sí, voy. grande. Voy ahora, sí. Era solo comprobar que estaba todo. Ahí estamos. Muy bien, pues buenas tardes y como decía Chus, yo soy José María de Juan, que soy uno de los vicepresidente y fundador del Centro Español de Turismo Responsable y en este caso, pues nos apetecía también, como ya venimos haciendo hace muchos años, desde 2010, que yo recuerde, con el Centro Español colaboramos en la celebración del Día Mundial del Turismo Responsable, que es el 2 de junio, solo que este año nos ha pasado más veces. Por circunstancias no lo pudimos celebrar en su momento, pero lo enmarcamos todos los años. Nosotros, al igual que muchos de nuestros socios europeos, lo enmarcamos en la Semana Internacional que organiza la Semana Internacional del Turismo so- eh, Responsable y Solidario, que organiza la ISTO, que es la Organización Internacional de Turismo Social, con sede en Bruselas, en la que yo también tengo el honor de pertenecer y estar en su consejo directivo y organizamos una semana normalmente que antes de la pandemia era física y ya pues decidimos hacerlo online todos los años, una semana que al final son como tres de eventos que organizan todos nuestros socios repartidos por todo el mundo y básicamente pues lo que queremos es colaborar aportando algunas reflexiones, algunas actualizaciones sobre los proyectos que venimos realizando y no pretende más que eso. Por supuesto, además, como estamos en familia, por lo que veo y que viene siendo lo normal, porque hay lo comentábamos hace un momento, una cantidad descomunal de actividades en estas fechas, que además se acerca la temporada alta para muchas de las empresas y de los profesionales turísticos. Entonces, evidentemente, no esperamos grandes masas, pero sí lo dejamos todo grabado para compartirlo, al igual que la presentación. Y en este caso queríamos compartir los avances que estamos haciendo con un proyecto que forma parte de una gran línea de trabajo europea, que es la transición digital y sostenible, que es el proyecto Futurisme. Solemos aprovechar estas ocasiones también, aparte de los eventos específicos que organizamos, para compartir este tipo de propuestas. En esta semana, de hecho, compartiremos dos más, de las que también informaremos. Tenemos tanto el miércoles como el jueves actualizaciones de otros dos proyectos europeos dentro de la semana de ISTO y evidentemente también los compartiremos, ¿no? En este proyecto, sí, por mencionarlo muy rápidamente, somos unos cuantos socios de distintos países. COAN es el único socio español, pero estamos con Italia, con Francia, con Chipre y con Alemania, con un liderazgo desde Grecia. Y sobre todo, lo que pretende este proyecto, lo más importante en esta línea de la doble transición digital y sostenible, que digamos ha organizado o ha alineado la Comisión Europea dentro de lo que se llama el Single Market Program, al final, por decirlo de la forma más resumida, pues es ayudar a las empresas, a las pymes turísticas europeas, en este caso sobre todo este proyecto
estaba muy orientado al turismo experiencial, pues en esa transición digital y sostenible, y esto se está haciendo por medio de una serie de actuaciones, autoevaluación de la sostenibilidad, una plataforma de formación online que ya está estructurada por nuestros colegas alemanes, un manual de líneas guía, un análisis del mercado que estamos realizando ahora de las certificaciones europeas en turismo sostenible y sobre todo el acompañamiento a las pymes y el apoyo técnico y financiero. En el caso español, somos 5 países los que tenemos este apoyo dentro del proyecto, pues se han concedido 12 paquetes de ayuda de 30.000 euros cada uno, que han comenzado a recibirse ya las empresas a ejecutar el proyecto a finales de marzo, principios de abril de este año, para ayudarles en esta implantación, como decía, a 12 empresas, 12 pymes turísticas. Este es un proyecto solo para pymes, evidentemente, pymes turísticas innovadoras en el marco del turismo experiencial. Hay otros proyectos similares en este momento, otros proyectos COSME o Single Market Program. De hecho, hay uno que se parece mucho, que se llama Food Tourism, que a veces nos confunde con él y que forma parte de esta misma línea. Y es algo que es importante mencionarlo porque estos son convocatorias estables, es decir, que cada año se convocan, vamos unos socios, otros no, unos ganamos los proyectos y otros no, pero se genera un marco de cierta estabilidad, de manera que las pymes que están metidas en esta ronda, pues tienen luego acceso a otras convocatorias que les pueden apoyar, pues por ejemplo en la formación o por ejemplo en la mejora de implantaciones tecnológicas, y que además son totalmente compatibles con cualquier otra cosa. Es decir, este proyecto tiene la ventaja de que no está sometido a ninguna incompatibilidad, salvo otro proyecto de la misma línea, evidentemente, pero una pyme podría estar formando a su gente con el Erasmus, desarrollando la tecnología con el COSME y a la vez participando en un programa interregional o en un Interreg, ¿no? Lo cual pues tiene una ventaja, y aquellas pymes turísticas, a veces en colaboración con destinos, que son más, digamos, que se mueven más en este terreno, pues pueden tener la posibilidad de sacar adelante muchísimos proyectos, como decía, en un marco de estabilidad, porque hablamos además en este caso de un proyecto de casi 3 años de acompañamiento, pues que permite hacer las cosas bien, ¿no? ¿Por qué hacemos todo esto y por qué un proyecto como este? Pues sobre todo porque, eh, pues primero porque es nuestra obligación como consultores en turismo sostenible y miembros de algunas entidades internacionales como la propia ISTO o Green Destinations, que nos dedicamos a fomentar el turismo sostenible, tanto de destinos como de empresas, que es exactamente lo mismo que hacemos en España desde el Centro Español de Turismo Responsable, que luego os comentará Chus lo que él considere. Lo que hemos comprobado es sobre todo, como decía, voy a hacer aquí una presentación resumida, 20-25 minutos, no mucho más. La idea es que podamos también debatir un ratito y sobre todo que va a permanecer esta grabación, que es lo más importante para toda la gente que hoy no nos ha expresado que no puede estar. Y por supuesto también compartiremos la presentación porque es material de uso público, con la idea de que luego cada uno pueda utilizar estas reflexiones como considere, ¿no? Informarse un poquito más de la línea del proyecto, etcétera. Lo que hemos comprobado, pues evidentemente algunas cosas son como muy obvias, casi no haría falta ni decirlas, ¿no? Pero este interés que ha aumentado en la demanda turística mundial por la sostenibilidad, que se está comprobando, sobre todo se está aterrizando o visualizando pues a través de un interés muy potente por los sellos, los sistemas, las plataformas, las labels y las etiquetas, es decir, una cantidad de formas de llamar a las cosas, pero que al final se resumen en que, por un lado, la demanda, que luego hablaremos de ella un poquito más, pues la demanda lo que quiere es orientación, la demanda tiene inquietudes, escucha hablar del cambio climático, escucha hablar de que hay que mitigarlo, escucha hablar de la turismofobia, escucha hablar de montones de cosas, de que las líneas aéreas quieren ser más sostenibles y hasta los cruceros también están en ello. Y entonces la demanda dice, bueno, ¿y yo qué hago? Pues la demanda, por un lado, empieza a preguntar. Estos sellos y estos sistemas forman parte de estas respuestas que están dando la industria y los destinos, y sobre todo en el caso de las empresas están preocupadas por la gestión y la eficacia. Es decir,
empresas de todo tipo, pero sobre todo nosotros nos ocupamos de las pymes, que lógicamente son las que lo tienen más difícil. Primero, que esto les ayude a ser mejores, a ser más eficaces, a ser más competitivas y evidentemente pues también a ser más rentables. Es uno de los objetivos de un proyecto como este. Y también que evidentemente que todo esto lo hagan en un marco de triple balance, es decir, que todo lo que hagan tenga componentes ambientales, tenga componentes sociales y tenga componentes que acaben en una rentabilidad económica. Nada que no hayamos oído antes. Por supuesto que si, bueno, ya lo creo que lo he dicho antes, pero eso, como estamos en familia, si queréis en cualquier momento comentar o preguntar alguna cosa, pues lo hacéis directamente o le dais un toque, nos dais un toque ahí en el chat que lo está viendo Chus y yo me paro en cualquier momento. La idea, como os decía, es hacer una presentación no muy larga, son 10 pantallazos o una cosa así, una cosa muy sencillita y sobre todo que si queréis, pues podamos compartir un rato. Eh, pues en este interés aumenta la diversidad, sobre todo nos interesa dos cosas, y lo que estamos trabajando con toda esta colección de pymes, que son 60 en toda Europa, además de las 12 que tenemos en España, tenemos otras 12 en Francia, 12 en Chipre, 12, 12 en Grecia y 12 en Italia, y sobre todo es ver cómo los destinos turísticos necesitan reconocer, y las empresas también, este valor estratégico que luego pues nosotros les estamos ayudando sobre todo a ver eh, el mayor problema que tienen, que es hay 70 y tantos sellos de turismo sostenible en Europa, por centrarme un poco en Europa, a nivel mundial evidentemente son muchos más, pues decir, ¿y cuál es el mío? Es decir, ¿cuál me conviene a mí? Ahora mismo estamos exactamente en ese proceso, en apoyar a estas pymes y por extensión a otras muchas, porque las sesiones de coaching que damos, por ejemplo, son absolutamente abiertas. Puede venir cualquier pyme, aunque no esté metida en el programa, y sobre todo les aconsejamos también que vayan acompañadas de medidas hacia los turistas, como decíamos antes, ¿no? Medidas que permitan que los turistas también acaben siendo cómplices o acaben siendo partícipes de esta sostenibilidad. ¿Qué, qué perseguimos con esta implantación, bueno, con este acompañamiento a la implantación? Porque en muchos casos sabemos que nos va a ocurrir que como esto es un proceso lento, algunas de las pymes que tenemos son muy pymes, digamos, para entendernos, pues entonces les vamos a apoyar en el acompañamiento, pero a lo mejor se certifican o si deciden que al final eso es una buena idea, dentro de 2 años, cuando acabe el proyecto, pues no pasa nada. Está previsto así. Está previsto que nosotros ahora vamos a dedicarnos a orientarles, a acompañarles, a formarles, a asesorarles, a autoevaluarse absolutamente a todo y luego pueden decidir, pues después de todo esto, queremos ser más sostenibles, pero nos parece una mala idea certificarnos, pues perfecto, o nos parece una buena idea y lo vamos a ir haciendo, pero con calma, pues perfecto también. Es decir, este tipo de programa europeo tiene esta ventaja de ser muy flexible, sobre todo lo que pretende es ayudar a las pymes a buscar la mejor solución y no tenemos ninguna prisa, por decirlo claramente, en que la empresa culmine la faena con un proceso de certificación. No es que nos dé igual, lo que sí queremos es que lo tengan claro. Una vez que lo tengan claro, ya nos da un poco igual lo que tarden, ¿no? En todo esto, pues evidentemente también les estamos apoyando en inteligencia de mercado, en aportarles toda la información que podemos sobre lo que quiere el turista, que en esto, pues, tanto destinos como empresas andamos un poquito perdidos en este momento, es decir, sabemos en la demanda está pasando algo, que todas estas noticias, la mayor parte de las veces un poquito catastróficas, que aparecen sobre la turismofobia y los impactos del turismo ambientales y demás, pues sabemos que en un gran número de turistas pues generan inquietud y desde este proyecto, igual que desde la ISTO o igual que desde el Centro Español de Turismo Responsable, pues solo queremos dar respuesta, es decir, queremos dar algún tip, alguna orientación, algún consejo, algún código, algo que le sirva a ese turista para decir por dónde empiezo, igual que para las empresas. Para hacerlo hemos desarrollado en primer lugar, que es este proceso de coaching, aunque esa palabra puede despistar un poco, que estamos haciendo en este momento con las empresas del proyecto y los que se han apuntado, que es como hacer una pequeña visión comparativa, un análisis
comparativo de lo que hay en el mercado, de este tipo de certificaciones y sistemas, ver cómo cada uno de ellos podíamos adecuarlo, porque tenemos pymes tecnológicas, pequeñas empresas de hostelería, tenemos autónomos, porque un autónomo también puede tener este tipo de subvención, tenemos guías de naturaleza, tenemos absolutamente de todo, tanto prestatarios de servicios directos al cliente como empresas que le prestan el servicio al productor turístico y le manejan, por ejemplo, el componente tecnológico. Es decir, tenemos de los dos y eso forma parte también del espíritu del proyecto. Por un lado ayudamos al beneficiario final y por otro ayudamos al que ayuda, por decirlo así. Esto implica también un proceso muy intenso, que es en el que yo más implicado estoy personalmente, de cómo apoyarles, de cómo ayudarles a que esto sirva para mejorar también su promoción, su comunicación, su posicionamiento en el mercado. Es decir, y como siempre, pues esto casi no habría ni que decirlo, siempre dentro de esas dimensiones de triple balance, de manera que no nos desequilibremos, que no nos vayamos mucho ni a lo económico, ni a lo ambiental, ni a lo social, descuidando el resto de los aspectos. En todo esto les apoyamos a las empresas con una pequeña estrategia, también una primera parte cuando pidieron el apoyo, pues es también cuál es tu plan, porque digamos que te puedo prestar la ayuda si tienes un plan, si no tienes un plan, pues difícilmente porque no sé lo que quieres hacer. En este caso, las pymes que están metidas en este asunto, pues han desarrollado una estrategia y dentro de eso, de esa estrategia les apoyamos en función de lo que querían. Hay quien quiere mejorar su gestión operativa gracias a este tipo de sistemas. Hay quien quiere solo o quien está más centrado en diferenciar mi imagen o diferenciarse en el mercado. Hay quien quiere tener ventajas de acceso al mercado porque tiene clientes muy exigentes. Hay quien quiere ventajas en posicionamiento, etcétera. Es decir, dentro de todo eso, dentro de toda esta búsqueda de sinergias entre la marca, la imagen, la identidad y cómo meto en todo eso los elementos de sostenibilidad social y ambiental, que no es poca cosa, porque ya sabemos que esto puede ser difícil, pues les apoyamos en lo que sea. También parte de esto y esta motivación de un proyecto como este, de que estemos ahí metidos nosotros en concreto, pues viene de una preocupación por esta, digamos, ligera prostitución que se viene dando hace muchos años con los términos, de manera que ya en el mercado que estamos ahora, decir que eres responsable o sostenible o que tienes una oferta ecoturística, pues ya no significa gran cosa porque hay un exceso de comunicación al respecto, una infoxicación importante. Hay también pues, muchos casos de greenwashing, algunos bastante descarados, y entonces pues, la diferencia que quieres ante el mercado pues la tienes que marcar de otra manera. Y entonces, pues a veces, como decía también, antes he puesto por ahí el logo de alguno de estos certificados, pero por ejemplo, este me gusta mucho, que es un certificado centrado solo, ni siquiera es certificado, es una etiqueta un poco más light que un certificado sobre Gender Responsible Tourism que desarrolla una colega nuestra italiana, que es la única que existe que conozcamos solo centrada en la equidad de género, porque las encontramos muy centradas en lo ambiental, muy centradas en lo social, las encontramos que tocan un poquito todo, pero hay algunos casos, como es este, que trabajan solo con el enfoque, con la equidad de género, hay algunas otras que trabajan con la, con la atención al público LGTB, hay quienes apuestan más por el tema del bienestar animal y el turismo animal friendly. Pues bueno, digamos que los sistemas grandes tipo Green Destinations o Travelife tratan de tocarlo todo porque son ciento y muchos indicadores y lógicamente están obligados a tocar todos los palos y todos los pilares de la sostenibilidad, pero hay otros sistemas, y nos parece muy buena idea también, que solo tocan uno, que son sistemas muy centrados en un aspecto concreto. Todo esto al final pues, nos ha obligado en esa estrategia que desarrollamos con las empresas pues, a identificar relaciones entre los destinos y las empresas, que pintan las asociaciones, que pintan mucho, evidentemente, las asociaciones empresariales y profesionales son
aliados nuestros en todo esto y nos ayudan a difundir este tipo de iniciativas, por ejemplo, a difundir la convocatoria cuando la hicimos, a difundir las acciones formativas, etcétera, tanto en España como en el resto del mundo, sobre todo en América Latina, porque es donde más implantación tenemos, e incorporamos también y buscamos de qué manera podemos incorporar a la sociedad civil, cosa que no es sencilla, lo estamos viendo muy recientemente en el caso de la turismofobia y las manifestaciones, es decir, cómo podemos colaborar con la sociedad civil para mejorar las cosas y luego, sobre todo, también sensibilizar a todos los demás de la cadena de valor. Si yo soy sostenible, pero si mi proveedor no lo es o a mis empleados les da igual, pues la cosa pinta bastante mal y estamos también trabajando todo lo posible en esa sensibilización de los demás empleados de la cadena de valor. Y de manera que esas capas, esas dimensiones, a mí me gusta más llamarlo capas porque se entiende también bastante bien, pues le cogemos ese producto y le damos, vemos la capa de accesibilidad, la capa de equidad de género, la capa de bienestar animal, la capa de adaptación a clientes con estilos alimentarios diferentes o religiones diferentes, pues así hasta el infinito. Y entonces cada vez que vemos el producto desde la perspectiva de una de esas capas, pues se nos empiezan a ocurrir qué medidas podríamos tomar, qué recomendaciones le podemos hacer a la empresa, qué indicadores podemos poner en el sistema de certificación y luego ya se lo empezamos, digamos, a contar a todo el mundo. Se lo transmitimos a la cadena de valor que acabo de mencionar y se lo transmitimos al cliente. Al final, pues este papel de orientación que venía yo citando, ya no lo leo, sino que os cito lo más importante porque de esto se trata, ¿no? Lo demás lo vais a tener para leerlo cuando queráis. Como es un tema muy amplio, muy confuso, hay demasiados sellos, como comentaba, solo en Europa, un día que me dio por contarlos, me salieron más de 70 y tantas etiquetas diferentes, sin contar muchas que son regionales, locales y sectoriales, con lo cual es una locura. Si a eso lo juntamos con toda la forma de llamar a los productos, ambiental, social, responsable, sostenible, regenerativo, el asunto es inacabable, nos salen como 50 denominaciones diferentes y entonces estamos intentando que las pymes y algunos destinos también, que colaboran con ellas en los proyectos, pues gracias a este apoyo, pues puedan orientarse un poco y sobre todo puedan orientar a sus clientes, porque lógicamente frente a este panorama, pues incluso los consultores que trabajamos en esto estamos despistados también, es decir, hay un exceso de, de terminologías y un exceso de sistemas muy variopintos, desde los muy rigurosos a los nada rigurosos, y entonces no es fácil para una pyme que acaba de empezar o aunque lleve muchos años, no es fácil decidir y dónde me meto yo en todo este festival, ¿no? Entonces, intentamos hacerlo de manera que conozcan sobre todo qué medidas efectivas pueden tomar, que esto también al cliente le permita tomar sus decisiones de consumo, al cliente motivado o al cliente sensibilizado, y si estas acciones, siempre que podamos, si son estables, si son visibles, si son algo palpable y algo que cuenta con la comunidad local, pues mucho mejor. No siempre va a ser posible porque hay cuestiones que son internas de la empresa, pero hay otras muchas en las que sí realmente son medidas de ahorro energético, por ejemplo, o de gestión de residuos, en las que podemos implicar al cliente y podemos implicar a la comunidad local, pues en este caso, pues vamos a ello también, ¿no? Eh, buscamos también, hacemos mucho análisis de los códigos y decálogos y recomendaciones que hay, también por lo mismo, ¿no? Que sean claras para los turistas, que las entiendan rápido, que las entiendan cualquier generación, desde el senior hasta el joven nativo digital, de manera sobre todo que generen complicidad. No solo que las entiendan y que les sensibilicen. Muchas veces nuestro cliente ya viene presensibilizado de casa, digamos, pero lo que no sabemos es cómo le implico yo, cómo le hago partícipe de estas medidas que yo estoy tomando y podríamos poner ejemplos infinitos, pero bueno, hoy no se trata de eso y de hacer una sesión larga, que eso ya lo hacemos en otros casos, sino en este caso sobre todo pues lanzar esta pequeña actualización y esta pequeña sensibilización
Muy importante también la continuidad y la estabilidad, por eso de aquí el apoyo financiero, porque si no, claro, tú a las empresas, si les das unos cursitos, que es importante, unas jornadas, como se hace en muchos proyectos, y luego desapareces, es muy difícil generar implicación, de ahí que este tipo de proyecto tenga una implicación financiera que le permite a la empresa incluso contratar gente, le permite contratar expertos, le permite desarrollar una web, le permite muchas cosas según lo que quiera cada uno, de manera que por lo menos sabemos que todo esto que estamos haciendo va a generar una continuidad de varios años, que no va a ser muy difícil que la empresa lo mantenga, pero evidentemente una pyme turística, muchas veces formada por uno o por dos, no podemos pedirle haz tú todo, desarrolla la transición digital, la transición sostenible y además manténla a lo largo del tiempo y encima sácate una certificación y la pagas tú. Pues evidentemente no. O sea, eso sería ridículo planteárselo y de ahí que surjan todo este tipo de actuaciones en todo el marco de las empresas. Todo ello, lógicamente, y en colaboración con los entes certificadores, pues lo hacemos desarrollando también sistemas de medición, indicadores fáciles de compartir, que esa es la palabra clave, es decir, que todo lo que se hace, evidentemente hay un componente comercial, una certificación tiene un coste, pero para empezar, muchos de estos programas, como este proyecto en el que estamos ahora mismo, digamos que cubren el coste de esa certificación y del proceso, el proceso hacia certificarse, y hay muchos, el nuestro es un pequeñito ejemplo de un proyecto de estos, pero hay docenas en toda Europa, es decir, que si una pyme se lo plantea seriamente, no le resulta tan difícil conseguir financiación para el proceso y luego ya es más bien trabajo suyo, eso ya excede nuestro trabajo, pues el tema de proveedores, cómo, digamos, extender todo esto, que es parte del proyecto o puede ser otro proyecto, que también los hay, pues dedicado más a esta difusión hacia proveedores, hacia los agentes sociales, a los sindicatos, es decir, a las oficinas de turismo, a quien sea que esté implicado, donde la empresa participe, cualquier grupo de interés, como llamamos a esto, o stakeholders, pues les ayudamos también un poco a identificar esa cadena de valor y cómo desarrollar el proceso. La demanda al final, y con esto vamos a ir acabando, pues lo que hace es, la demanda simplemente nos va a marcar el paso. Si tenemos clientes, como puede ser si tenemos, no sé, ecoturistas especializados de un perfil muy alto, con un nivel de exigencia en sostenibilidad muy alto, pues nos van a obligar a marcar el paso de una manera mucho más intensa. Aquí lo único que se fija uno cuando vemos la evolución de las empresas son las dos velocidades, no dos, las muchas velocidades, es decir, los que tienen que ir muy deprisa porque su cliente es muy exigente o incluso pertenecen a plataformas que les obligan a tener algún tipo de sistema o certificado, porque esto existe, pero sobre todo les apoyamos en el desarrollo, como decía antes, de qué hacer con el cliente, esos decálogos y medidas que a veces son sobre temas de plástico, a veces sobre agua, a veces sobre animales, a veces sobre trabajo infantil o trabajo digno, es decir, muchos de estos logos que he ido poniendo por aquí, pues son logos precisamente de ese tipo de, algunos son certificados, otros son campañas a las que las empresas se suman, pero al final todos cubren una función muy parecida, que es dar orientaciones a la empresa para que pueda avanzar en esto. Eso es una parte importantísima de nuestro trabajo, del que hacemos como empresa, el que hacemos como centro, el que hacemos como ISTO y el que hacemos como Green Destinations y el que hacemos desde todas partes donde se nos requiere, y fundamentalmente pues de eso se trata, ¿no? Que estas medidas, sobre todo, eh, aborden todo. Hay clientes, según el lugar, esto todo sobre todo tiene que ver por el lugar que estamos. Lógicamente, hay destinos, y los veis en la televisión y en la prensa todos los días, que en este momento su gran preocupación es la turismofobia, incluso esas manifestaciones antiturísticas y sentadas y cosas que se están viendo. En otros casos son problemas muy ambientales, de degradación del paisaje o de degradación del suelo, que hemos hecho una actividad hace muy poco dedicada justamente a- al problema del suelo a través de la plataforma Save the Soil, por ejemplo, que seguro que algunos lo habéis visto. Eh, Temas hacia la comunidad local, buscando sobre todo un mayor beneficio, más desarrollo
socioeconómico, más contratación de producto local, colaboración con proyectos de desarrollo local también. Es decir, cada una de estas medidas pues lo aborda de una manera o de otra. Sí hemos intentado y trabajamos en un marco también que es este logo que pone aquí abajito, que es la Future of Tourism Coalition, que está en Málaga, que está formada por una serie de grandes entidades internacionales dedicadas a, al fomento del turismo sostenible. Ahí anda Green Destinations, está Sustainable Travel International, está The Travel Foundation, hay como, sobre todo el mundo anglosajón, pero también estamos entidades españolas representadas ahí y justamente pues, digamos, tratamos ahí de compartir conocimiento, de compartir iniciativas, de generar proyectos y todo aquello que sirva para algo. Em, Básicamente esto era, estamos viendo cómo incluso en el turismo que a veces parece desde cierto punto de vista, ¿no? Que cuando se habla del turismo low cost o del turismo de masas, todo este tipo de denominaciones se asocian con la despreocupación absoluta por la sostenibilidad. Puede ser que en parte sea así, pero sí es cierto que también vemos en muchos operadores y en muchos cadenas hoteleras que trabajan con este tipo de público, que también van dando avances, que también van preguntando cosas, que también nos preguntan cómo podríamos nosotros sensibilizar a estos clientes nuestros que de entrada son un poco más apáticos, digamos, a los problemas sociales o ambientales de un destino, pues estamos también en ello. A veces pues nos sale bien, a veces no nos sale tan bien, pero digamos que lo que sí comprobamos es que hay una preocupación, no solo es una preocupación de nicho, que es verdad que es lo que más se ve, la preocupación del turista hipermotivado por la sostenibilidad, sino que es una preocupación general. Eh, con eso a mí me parece más que de sobra, porque hemos sacado temas potentes. Me parece importante ahora, si queréis, las personas que estáis aquí, que, que abramos el debate después de que nos comente Chus y nada, y abrimos luego en cuanto él comente lo suyo. Muchas gracias por estar aquí y luego abrimos un poco el debate dentro de este Día Mundial del Turismo Responsable, si es ese vuestro deseo. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Eh, Fíjate que yo, sin embargo, no puedo ser tan optimista porque veo también que hay algunos problemas que siguen estando ahí y que lo hablamos muchas veces, ¿no? Que el propio debate sobre la sostenibilidad se está convirtiendo en una commodity en todo el sector y que creo que todavía queda mucho más por hacer de lo que podríamos estar haciendo. Nosotros hemos terminado hace un par de meses nuestra participación en un proyecto que ha sido el de la Ruta del Clima y ahí sí que nos hemos encontrado que la situación, haciendo un análisis bastante amplio del sector turístico y de sus implicaciones en la lucha contra la crisis global relacionada con el calentamiento global, está todavía muy lejos de poder ser satisfactoria, ¿no? Incluso vemos cómo la industria turística es una de las pocas industrias que sigue creciendo en su impacto hacia el clima y de las que menos está consiguiendo reducir su incidencia. Pero creo que también esto es una cuestión que está muy relacionada con el momento en el que vivimos, ¿no? El turismo no para de crecer, se ha convertido en una cosa que ha escalado de manera increíble en nuestra escala de valores y necesidades, ¿no? La actividad turística se ha convertido en algo muy importante para todos nosotros. Tenemos un ministro que incluso nos llega a decir que es un derecho el hacer turismo y ahí fíjate que se acerca incluso también un poco al planteamiento de la ISTO de que al final es verdad que es un derecho siempre que sea un derecho para todos, ¿no? Porque lo que vemos también es que es una pequeña parte de la población mundial la que hace turismo de manera más intensiva y que hay mucha otra parte de la población que solo lo hace de manera ocasional. Estoy contigo en que estamos viviendo un momento muy bueno en el sentido de que hay muchos fondos de todo tipo
que permiten que muchos proyectos puedan buscar financiación para sacar adelante sus propuestas. Y yo creo que sin más vamos a dejar, si alguien nos quiere pedir la palabra o quiere preguntar, que nos pida a través del chat cualquier pregunta o si directamente quiere participar, que nos lo indique y le damos entrada. Perfecto, muchas gracias, Chus. Además, así como tenemos visiones un poquito complementarias, está mejor todavía. Yo todavía soy un poco optimista, no mucho, pero me queda un poco. Maite, ¿qué tal? Tú que acabas de llegar y que estás muy metida en el Hola. ajo, si te apetece, te Sí, estoy pero viendo. creo que he llegado ya justo cuando estabais diciendo se acabó. Entonces, no sé muy No, bien. no le pasa nada. Estoy un poco perdida No te porque. preocupes, he hecho una pequeña presentación, te lo digo en un segundo, como los demás compañeros y compañeras estaban aquí, una pequeña presentación de lo que estamos haciendo en Futurisme a raíz pues, de los problemas de temas en los que tú también trabajas, ¿no? De el exceso de sellos, la desorientación que tiene la demanda, la necesidad que tienen los clientes de que alguien les diga cómo comportarse, el acceso de las pymes a todas estas cosas, que muchas veces los pequeñitos se quedan fuera, pues un poco una serie de reflexiones sobre esto, ¿no? O sea, que no hemos dicho nada Mm, que no te suene, vaya. Pues no, porque justo es mi cometido, exacto. ¿Qué te dedicas a eso? Sí, 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 de hecho yo, bueno, pues, bueno, me presento si no un poco para los que no me conocéis, pero bueno, llevo en el sector del turismo ya desde empecé, mis primeras prácticas fueron en el año 90 y luego he estado trabajando en Madrid y en Barcelona, en tour operación sobre todo. He estado también dando clases en la universidad y una de las asignaturas fue la de responsabilidad social corporativa y desde pandemia emprendí y bueno, pues tengo con esta revista que veis detrás que se llama Travel to Care People and Planet, que es una revista digital justamente para eso, es B2B y B2C, para dar visibilidad a empresas y destinos que implementan buenas prácticas, que digamos están desarrollando un tipo de turismo, no ya solamente con menos impacto negativo, sino intentar dejar el destino mejor de lo que está, que el destino también pueda mejorar a nivel social y medioambiental. Y luego, por otro lado, también con las redes sociales, pues educo un poquito al viajero, pues no sé, pues a la hora de cuando tienen que viajar, por qué escogen ese destino. No hace falta siempre viajar lo más lejos posible, ¿no? Puedes viajar muy cerca y descubrir lo que hay en tu entorno, que quizás no lo conoces tanto, dar soporte a la economía local, ¿no? A lo que es, todo lo que es patrimonio, todo lo que es cultura. Medio ambiente también. De hecho, yo también en la página web tengo una sección para dar soporte a proyectos, tanto sociales como medioambientales, algunos dentro de España y otros fuera. Entonces, bueno, sí, creo que, como yo digo, yo me dedico a evangelizar sobre sostenibilidad y sí que me doy cuenta que falta mucha educación, tanto en las empresas como en el viajero, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de las agencias de viajes, yo que también hago coaching para las certificaciones de Travel Life, también que está José María metido y Good Travel Seal, siempre les digo que tienen una posición muy ventajosa, tienen una posición privilegiada porque pueden impactar tanto a proveedores como a clientes, ¿no? Entonces, pero claro, ellos mismos tienen que tener primeramente esta formación, tienen que saber cómo diseñar un viaje y mostrarle a sus proveedores pues que no es todo el dinero, ¿no? Sino que qué tipo de servicios, qué tipo de alojamientos están operando de una manera mucho más responsable, más consciente y que también guiar al viajero en que a la hora de programar un viaje, pues escoja alojamientos o actividades con el menor impacto, pero que también tengan alguna parte dedicada a mejorar el destino, ¿no? Entonces, bueno, y por supuesto todo está involucrado con el cambio climático y todo lo demás. Al final todo está en la misma esfera, ¿no? Y ya está, esto es todo un poco. Muy bien. De todos modos, un poquito para la sesión en sí, ¿cuál es el objetivo? Que esto todavía no lo he Bueno, captado. hoy estamos celebrando el día, o sea, nosotros lo que estamos haciendo hoy, que bueno, Chus, como
le conoces, es el presidente y fundador, y junto conmigo y alguna otra persona, del Centro Español de Turismo Responsable, que al final pues es un centro de evangelización. O sea, cada uno tenemos nuestra empresa y nos dedicamos a nuestras cosas, yo con Coan Consulting y él y sus socios con Rutas Pangea, pero que llevamos ya desde hace un montón de años celebrando los seminarios de FITUR y el Día Mundial del Turismo Responsable. Ya llevamos 15 años, que yo sepa. Y este año además, bueno, ya llevamos varios años, hace como 5, durante la pandemia, la Red Mundial, la Organización Mundial de Turismo Social, bueno, la ISTO, que está en Bruselas, a la que pertenecemos nosotros también, pues decidió celebrar todos los años como en torno al Día Mundial del Turismo Responsable, que realmente es el 2 de junio. Lo que pasa que lo extendemos un poco y al final montamos una digamos, llamada Semana Internacional del Turismo Solidario y Sostenible, donde lo que hacemos es pues dar cabida. Muchos socios celebran el Día Mundial, bueno, la mayoría, y entonces pues a lo mejor tenemos como 30 y tantos países de la organización, desde Mali, Senegal, Marruecos, en América Latina, un montón de ellos. Celebramos este Día Mundial. Uno lo celebra el día 2, otro no puede y lo celebra el día 4, nosotros el día 16, pero es un poco celebrar el Día Mundial y aprovechamos para que sea una pequeña actividad de difusión, de evangelización. También, como decías, pues todo esto evidentemente luego lo grabamos y compartimos la presentación y sobre todo también que sea un espacio. Lo que ocurre, bueno, en estas 3 semanas igual tenemos 40 o 50 eventos, con lo cual muchos de nuestros socios, si no están aquí, es porque ya han compartido, ya han estado en otro evento compartiendo o van a estar, porque en esta semana todavía tenemos 2 eventos más, solamente nosotros, más los que hagan los demás, compartiendo proyectos europeos. Es decir, son como 2, 3, prácticamente 20 días hiperintensos de compartir lo que cada uno está haciendo, y porque eso nos ayuda también a conocernos y a identificar los problemas. Ese es el objeto, no es una actividad de gran público, ni mucho menos, sino de actores como los que están aquí presentes, que son actores del turismo sostenible en sus países, y nos juntamos para compartir un poco, para contar un proyecto, para contar una iniciativa, y digamos que es eso, es un evento celebrativo del Día Mundial, y por apoyar también esta iniciativa de la ISTO, que siempre nos pareció muy buena, que haya una semana dedicada al turismo sostenible, pero la ISTO con esa visión mucho más inclusiva, digamos, y con esa contradicción, como decía antes Chus, ¿no? Y claro, por un lado, queremos que el turismo no sea tan impactante, pero por otro, el lema de la ISTO es todo el mundo tiene derecho al turismo, es la clave, ¿no? La ISTO trabaja para que tenga derecho al turismo los colectivos excluidos de los excluidos. Y claro, pues a veces pues no es tan fácil decir, ¿y cómo hacemos eso de manera que no genere más problemas de los que ya tenemos? Pues evidentemente fácil no es, pero estamos en ello. Chus, no sé si quieres comentar Sí, algo muy sobre lo que ha dicho bien. Maite. Nada, nada mucho más que aportar, ¿no? O sea, es verdad que estamos ante un fenómeno complejo, entre otras cosas también, porque además ahora que se vuelve a intensificar el debate, ¿no? Sobre la importancia que está teniendo el impacto en algunas ciudades, pues de actividades como Airbnb o como todo este tipo de plataformas. Y de repente ahora vemos como incluso hay ciudades que están generando una cierta dependencia ante esta situación, y que ahora el riesgo es que cuando se ponen en marcha medidas para tratar de frenar su impacto, ahora también empieza a haber damnificados ante esas medidas, ¿no? Así es. Con lo cual, yo creo que hay que entender siempre que el fenómeno, por su propio carácter poliédrico y transversal, pues es un fenómeno complejo y que hay que tenerlo en cuenta siempre, y volver a insistir en que necesitamos que haya una planificación de la actividad turística en todos los destinos para evitar este tipo de problemas a futuro. Ujú. Sí, yo sobre todo a mí me preocupa, vamos, me preocupa que no hayamos pensado antes en eso, que ya se ha visto en muchos destinos, el tema de que al final el turismo a veces crea 2 clases sociales. O igual que hay, como decías tú, ¿no? Que te lo he oído muchas veces, que los que viajan al final básicamente son siempre los mismos. Es decir, que es cierto que un porcentaje muy grande de los viajes mundiales los hace una pequeña parte de la humanidad, que es la que viaja muy intensamente, y eso es así.
Pero luego también es verdad que se generan dos clases sociales en muchos destinos, que son los que viven del turismo y los damnificados por el turismo. Entonces ahora lo estamos viendo, esto ya lo leí en algo de Canarias, donde decía alguna gente, frente a todo el impacto de las manifestaciones, decía, oye, y los que vivimos del turismo, si nos quitan esto, ¿de qué vamos a vivir? O sea que la cosa, digo, hostia, esto de sencillo no tiene nada, es que no hay por dónde, no hay por dónde agarrarlo. Entonces, a ver cómo qué se nos ocurre, pero sí, es un tema que a mí nada, me preocupa y me interesa, ¿no? El ver cómo se nos va a ocurrir entre unos y otros eh, algún tipo de solución, y como dices tú, desde la planificación, porque desde luego es que cada vez que te metes dentro te sale una variable nueva, es muy complicado. Bueno, es que eso es verdad. Yo, por ejemplo, no sé si sabéis, hay algunas agencias, hay una en Holanda que esta agencia se niega a vender vuelos. Ujú. Yo no creo que sea una buena opción tampoco, porque imagínate países como Filipinas que viven totalmente del turismo. Si no les llega tráfico aéreo, de ellos mismos no se van a poder nutrir. Entonces yo creo que hay que buscar esa parte, hay que encontrar un balance y para ello es importante las políticas turísticas y tiene que haber un buen engranaje en la parte, entre la parte privada y la parte pública para que esto funcione. Pero yo creo que no es un tema radical de ya no hago esto, o sea, sí, sí, pues se pueden coger vuelos, pero bueno, pues a lo mejor de la manera no viajar cada vez que quieras, no, no hace falta viajar cada vez que quieras hacer un viaje a la otra punta del mundo, pero si en algún momento dado te apetece, pues sí, ir, pues, pero pues a lo mejor tomar la línea aérea que menos contamine, sin hacer tantas escalas, si es posible, obviamente alguna tienes que hacer de aquí a Filipinas, pero lo que se trata es eso, es de hacer actividades con menos impacto, lo menos que se pueda, y luego cuando estés en destino es, bueno, yo como turista, ¿qué puedo hacer para mejorar el destino, ¿no? A nivel, pues, de preocuparte de no ir a un McDonald's, sino a lo mejor a un restaurante local, que no vas a ir a un McDonald's seguramente, pero un restaurante local, un hotel que sea boutique local, actividades con menos impactos, es un poquito, yo creo que es lo que el turista necesita entender, ¿no? Y también el proveedor de servicios. Ah, pues ahí, ahí seguiremos, ya digo, yo por lo menos creo que algo de arreglo tienes. Y bueno, lo que no sé si tiene arreglo es el mundo, visto lo visto, pero si el mundo tiene arreglo, intentaremos arreglar esto también. Fíjate, con respecto a esto que dice Maite, este año estuvimos en la ITV, estuvimos en una de las jornadas en las que se hablaba bastante sobre el impacto del turismo en la crisis climática, que esto hay que reconocérselo a la ITV, que está a años luz de lo que podemos encontrar en Fitur, ¿no? O sea, que sí que es verdad que es una feria en la que esto tiene un espacio en el debate importante, ¿no? Y ahí había una presentación de un profesor, no recuerdo ya si era noruego o sueco, que lleva unos años investigando sobre la incidencia del turismo en esta parte. Y Maite, él lo que decía es que si volamos al ritmo que estamos volando ahora y con el incremento que se prevé, no hay solución posible para esto, ¿no? Y yo te entiendo lo que dices. Nosotros tenemos una compañera, María, de una empresa que se llama Escape, que está en Asturias, que ellos trabajan fundamentalmente con público holandés Les he hecho la auditoría. y que ella ha visto cómo un producto que tenían en las Islas Canarias va a casi desaparecer de su programa porque los holandeses están optando por no volar. Y ella ve que eso se le viene abajo por esa decisión, por ese cambio de actitud que a priori todos celebraríamos como un cambio de más conciencia, una apuesta por la sostenibilidad y cómo, sin embargo, son programas para hacer senderismo, ¿eh? Que una vez que llegan allí, casi podríamos decir que son emisiones Eso CO2 se casi desconozco, cero. sí, sí, les conozco, sí, Pues, sí. sin embargo, pues se encuentran ante esta situación, ¿no? Y mucha Pero de la gente que nos está atendiendo, que está en destinos al otro lado del Atlántico, saben que esto es una situación que puede cambiar su orientación, porque muchas veces hemos promocionado mucho el turismo responsable y se ha asociado mucho con destinos que están a larga distancia y precisamente ese público es el primero que está modificando sus hábitos en cuanto a los vuelos, ¿no? Ujú. mm,
Ya, por eso decía que yo creo que tampoco hay que ser radicales. O sea, hay que buscar no viajar siempre volando, pues, viajar también en tren, pero yo creo que la parte radical, creo que es de irnos de un extremo a otro. Yo creo que hay que buscar el término medio. Y sobre todo yo creo, a mí lo que más me molesta dentro de todo esto es que atacar al turista para mí no es la solución. O sea, eso que entiendo que haya ciudadanos cabreados como hay en Canarias y en Barcelona, lo que está pasando estos días y todos estos rollos que están ocurriendo, lo entiendo perfectamente porque es verdad cuando el turismo afecta tan directamente a tu calidad de vida, pues evidentemente tarde o temprano saltas, pero yo eso es lo que creo. Hay que ir a las políticas turísticas y a la verificación y amenazar a los turistas con una pistola de agua no creo que sirva para nada y vaya a ninguna parte. O sea, no, hombre, me parece bien, el ser humano se tiene que expresar, pero me parece una estupidez que no creo que conduzca a nada, ¿no? Bloquear playas y este tipo de cosas. O sea, yo creo que está bien, hay que sacar la rabia y es un fenómeno psicológico muy lógico y muy humano, pero solo con eso, si no planificamos y no ponemos soluciones, no vamos a ir a ningún sitio y lo que vamos a acabar es agrandando el problema. Entonces yo creo que hay que hacerse un planteamiento un poquito más serio y, como decía Chus, un poco más riguroso, ¿no? Con análisis y con datos y no un poco populista, como yo veo últimamente, sobre todo veo que esto se ha cogido también como bandera populista y entonces al final se hablan, cualquier tertuliano se permite opinar sin ningún tipo de datos y eso me parece que es vamos, que es una estupidez, que yo creo que eso no nos va a llevar a ningún lado, nos hace falta más debate científico, eso tipo ITV, que como decía Chus, en Fitur, por desgracia, se echa mucho de menos ese tipo de reflexiones tan críticas y tan serias, ¿no? Sí, sobre todo en un momento en el que sí hablamos de los vuelos y, por ejemplo, no hablamos del impacto de la IA, ¿no? Que parece que Ujú, como es digital no tiene impacto y a poco que analizamos vemos que su consumo energético, sus necesidades de refrigeración, su consumo de silicio, ¿no? O sea que al ujú. final todo tiene ese impacto relacionado, ¿no? Sí, así es. Ya, pero Bueno, ¿quién es el guapo que deja de utilizar la IA? Exacto, ya. Bueno, pues el mismo ¿Eh? guapo que deja de volar, ¿no? O sea pues, que... Así que, a ver, ahí porque está. yo la utilizo y sé el impacto que tiene, pero claro, si no la utilizas te quedas atrás, ¿no? Entonces, Exacto. intento utilizarla poco o lo necesario, pero claro, al Igualmente también, pero final, es verdad, no puedes evitarlo, o sea que... claro, es que sí, Pero sí. fíjate, yo no sé si hay que evitarlo o no, pero lo que sí hay que ser es consciente del impacto que tiene. Sí, es Porque yo verdad. creo que toda la parte digital se escapa de rositas Ujú, de que sus impactos no son visibles. Sí, Y sí. se está trabajando de manera muy seria en que no sean cuantificables, ¿eh? O sea, se está trabajando para que eso Acá, parezca que no lo tiene, ¿no? sí. Sí, yo a las empresas cuando les hago coaching se lo comento, ojo, que esto tiene su impacto, ¿no? Igual que las imágenes estas que han sacado ahora que todo el mundo las tiene de perfil, esto también gasta muchísimos litros de agua en general esas imágenes de cómics tan chulas, ¿no? Con tu caricatura. No me acuerdo ahora cuál es el nombre exacto. Pues eso también gasta un montón y no es necesario. Tienes muchas fotos que poner tuyas y no hace falta poner esto porque ahora está de moda. sí, sí, así es. Yo eso estoy con Chus. Es que tendemos a demonizar lo que vemos, que al final es lo que pasa. ¿Por qué demonizamos los grandes cruceros? Porque son muy grandes, no digo que no hagan nada, que claro que lo hacen, pero como se les ve mucho, demonizamos los aviones, pero en cambio como dice, la IA y otros muchos impactos y millones de cosas que pasan en los polígonos industriales pasan desapercibidas, pues como no las vemos, no nos metemos con ellas, pero claro que pasa. Entonces yo creo que también el turismo tiene ese problema, es tan visible que es muy fácil ir a por él, ¿no? Y decir, este es el que tiene la culpa. Y no, y eso luego cuando tenemos los números no es tan exacto. Pero bueno, tendremos que intentar transmitirlo bien, lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, evidentemente. También otro tema que, bueno, no sé si lo habéis tocado, ¿no? Pero es la gente esta que, bueno, las empresas que dicen, bueno, pues yo impacto, pero planto X árboles y ya está, y ya estoy limpio, ¿no? Y eso no es tampoco, o sea, lo que se trata es de minimizar el impacto, aunque plantes árboles sigues contaminando, ¿no?
Y luego está la parte de que, bueno, planto árboles, pero ¿y qué pasa con la parte social? Ya por plantar árboles a la parte social no le hacemos caso. ¿Qué necesitan los destinos con los que estamos trabajando? ¿Cómo los apoyamos? No todo es plantar árboles, ¿no? Entonces, creo que eso también ahí necesita la gente un poquito de hacer doble pensamiento en general. Sí, sí, ahí ya se abrió el debate hace tiempo, eso de que no basta con compensar, que me acuerdo al principio que empezó este mundillo de la compensación, parecía que compensar era como ir a confesarse y rezar un poquito y ya se quitó un poco eso, de decir, oye, que no es compensar, que es reducir. Por lo menos lo No te bueno es que creas, ¿eh? La este gente debate, está como... se ha abierto el debate, por lo menos, poquito, ¿eh? Pero yo creo que se ha abierto. Sí, pero la gente está como loca buscando calculadoras y yo soy anticalculadoras. Pues mira, no, Es no. que... Reconozco que no he pensado en ello muy a fondo, pero sí me he dado cuenta, como trabajamos con alguna entidad como Plant for the Planet, por ejemplo, que al principio era todo muy yo solo quiero plantar y ya hay más clientes, incluso el propio programa, que dice, no, aquí esto, la replantación, digamos, tiene que ir acompañada de todo un proceso de cuidado, sensibilización, continuidad y no sé qué. O sea, que digamos que ya por lo menos se metió en el debate que pecar y compensar no es Ahí suficiente, está, sino que hay que intentar no pecar o pecar un poco menos, ¿no? Supongo. ahí está, eso es. Por lo menos está sobre la mesa. O así lo Mm. veo yo, que por lo menos está sobre la mesa en algunos destinos y con algunas entidades. Otros pues no, pero por lo menos apareció hace un montón unos cuantos años, de esto no se hablaba. Parecía que era como, si yo compenso, ya está, me puedo ir a casa tranquilo porque yo ya compensé. Entonces ya claro, eso. Pero, Sí, pero aún pasa, ¿eh? Yo me encuentro con empresas de otras, ¿qué calculadora utilizo para saber qué huella de carbono estoy emitiendo y así compensar? Yo me encuentro con muchas empresas que todavía tienen esa mentalidad. ajá, O sea, que aún hay que limar todavía un poco más. En ya la está. ruta del clima que teníamos de socio a Low Carbon, que ellos se dedican especialmente a esto, ellos lo que nos decían además es que se está trabajando más porque se ha visto la manera más fácil y porque tiene un desarrollo de más años en la pata ambiental, pero que un poco haciendo el triple balance de la sostenibilidad, la parte social queda muy fuera del alcance de la mayoría de las Ujú, políticas o propuestas que se hacen desde el ámbito empresarial, ¿no? ujú. Así es, sí, eso es lo que vemos nosotros en Pacto Mundial, por ejemplo, donde estamos también como socios con COAN y también vemos lo mismo, y bueno, lo he soltado ya unas pocas de veces, que cada vez que nos juntamos nos tiramos la mayor parte del tiempo hablando del plastic free y de la reducción del consumo de agua y todo este tipo de cosas, y que a la parte social se le dedica tiempo, pero muchísimo menos, y en cuanto a esfuerzos técnicos y económicos, infinitamente menos. Entonces, incluso algunos temas, mm, notas que son hirientes, ¿no? Cuando sacas temas salario, camareras de pisos o subcontratas extrañas, siempre empieza alguno a ponerse nervioso, a decir, ya empezamos otra vez. Como que decir, con lo bien que estábamos hablando del agua, del plástico y de la energía, y tenemos que sacar los temas chungos, ¿no? Y yo me he dado cuenta de eso perfectamente, que no es, como que no apetece. O sea, es más difícil de abordar, es verdad, pero como que no siempre hay ganas de tocarlo, y eso hace que al final, pues entre el medio ambiente y la tecnología, pues al final echamos el rato y casi todo el tiempo estamos con eso. Pero Claro, y bueno, no deja de ser porque muchas veces, a nivel sobre todo de la empresa, la toma de una decisión en el ámbito medio ambiente puede ser una decisión unilateral de la empresa, puede ser algo fácil de adoptar, pero sin embargo toda la parte social necesita de una participación, ya sea de tus propios trabajadores o de un colectivo social, ¿no? Y yo creo que también ahí entramos en otro de los grandes debates, que es lo que tiene que ver con la participación y con la gobernanza del propio ujú, turismo, ¿no? Y ahí es donde yo creo que nos queda más por desarrollar en el futuro. así es. Pues bueno, pues no sé si queréis, como ya son las 7 de la tarde, no sé si hay alguien más que quiera preguntar o aportar algo, o si quieres, Chus, vamos dando conclusiones y cierre a la jornada, o queréis alguna. A ver, si no hay nada pendiente por ahí. Pues adelante, haz un cierre, José María.
¿Quieres que lo haga yo? Bueno, sí, vamos. Sí, Lo importante es que hemos abierto muchos melones, eso yo sí creo que son importantes estas cosas, porque luego nosotros nos hemos dado cuenta, por lo menos, que muchas veces cuando tocamos estos temas, incluso en eventos de la ISTO, que luego vemos que está allí poca gente, por lo que os decías que hacemos una cantidad de eventos que lo comentábamos antes también, Chus y yo, ¿no? Que es imposible, y menos cuando está la temporada alta encima. Pero sí es cierto que luego generan más repercusión de la que parece, porque luego empieza el que se miró el vídeo y te comenta una cosa, el que se le ocurre una pregunta, el que te pregunta por un dato que dijiste o por un proveedor que mencionaste. Y eso también a mí me parece importante también, ¿no? Es como un networking extenso, porque no es como el networking cuando estamos en vivo ahí todos juntitos, pero a mí, nosotros sí hemos comprobado que cuando tocamos algún tema de interés no es... no es gratis, es decir, que siempre acaba pasando algo y siempre abres algún melón, siempre se te ocurre algo que te comparte un compañero que no habías pensado en ello, alguna variable, y eso yo creo que también es importante y es parte de nuestro trabajo, ¿no? Así que, pues dar muchas gracias a Chus por haber armado aquí todo el Zoom y la convocatoria, a Maite, a todos los demás, que algunos os conozco personalmente, de la red Iberbatur y de alguna otra red que estáis por aquí, como Ana Mercedes de Lemke, que la veo por ahí, y el Secano de Chile, que también no nos conocemos, creo, pero sé que está en Iberbatur, así por lo menos los que he visto cuyos nombres me son conocidos, otros pues por desgracia todavía no nos conocemos, pues muchísimas gracias por haber respondido a esta convocatoria, o si en la web de la ISTO vais a tener las otras convocatorias y también se las haremos llegar al Centro Español para que quien desee pues pueda acudir a ellas, y en cualquier caso en la web las vais a tener todas. Y eso es, muchas gracias por estar aquí esta tarde y hasta la siguiente. pues Pues muchas gracias a gracias a vosotros. todos y simplemente deciros que a todos los inscritos pues os compartiremos la grabación de la sesión y la presentación que ha utilizado José María. Buenas tardes, Buenas un tardes, saludo. Que vaya muy bien. Muchas hasta gracias. luego, gracias, Compartir es un placer. hasta Gracias. muy pronto.